Natalia, ¿todo ¿qué bien? haces? ¿De qué están hablando? De la nota que pasó José el grupo. ¿Cuál nota? No vi nada. Es la misma noticia, pero de otro medio. ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Hola, Lo- ¿cómo estás? los- ¿Dónde estaban? Vienen acá comentando un poco sobre lo que mandaste del grupo ahí. Ay, qué ¿vieron? loco, ¿no? Sí, mal viaje. Julieta nos confirmó la entrevista para la semana que viene. Ay, traje los materiales, así podemos ir planeando en base a eso. Miren, ahí están el mail, las notas y tengo por acá la tesis. En este capítulo conoceremos la investigación titulada No vale copiar, que realizó la periodista Julieta Núñez, egresada de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Está enfocada en los comunicados que envió el equipo de prensa del nacionalista Juan Sartori durante la campaña electoral de 2019, y que fueron reproducidos en los portales de prensa escrita montevideanos como productos periodísticos propios. Esta práctica despertó la curiosidad de Julieta, ya que vincula la labor de los periodistas con las dinámicas de la comunicación política, al mismo tiempo que descuida la ética periodística. La investigación, que empezó como un trabajo de grado, fue galardonada con el Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Helen en 2021. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida de nuevo a esta casa que es la FIC. Para nosotros es un orgullo y un placer tenerte acá hablando de nada más y nada menos que tu investigación periodística No vale copiar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Julieta, ¿se podría decir que los portales nacionales copian y pegan información sin hacer referencia a la fuente de origen? Bueno, se puede decir que ha sucedido alguna vez. No sé si se puede decir que es una práctica constante o que la podemos ver siempre y en todos los portales. Sí podemos decir que sucedió por lo menos una vez en varios portales en un periodo de tiempo, porque eso fue de alguna manera lo que comprobé con la investigación. ¿Y en qué momento decidiste meterte con este tema? ¿Qué era lo que te inquietaba? En realidad, la manera en la que llegué a este tema no fue directamente con la pregunta con la que iniciaron, que es los medios en sí, los medios digitales y esta práctica, sino los políticos y los políticos en particular outsiders, o sea, quienes no eran parte de la política y que al ingresar a la política, principalmente del mundo empresarial, traían consigo esas prácticas del mundo empresarial para el mundo político, que obviamente se mueve de otra manera. Entonces eso me interesaba bastante porque acá en Uruguay es algo más disruptivo de todo lo que ya se veía. Claro, es algo reciente, no sucedía. Tenemos una política muy tradicional y los políticos siempre habían, incluso de familias de políticos, ¿no? Apellidos que se repiten generación tras generación en el Parlamento y en otros cargos políticos. Y estas personas llegan de otro lado, con otro background, ¿no? Con otra forma de hacer y traen todo eso a la arena política y la vuelcan allí. Y eso obviamente tiene consecuencias a cómo se manejan en campaña, sobre todo. ¿Y te costó hacer un trabajo que implicaba de alguna manera un cierto cuestionamiento a quienes son tus colegas hoy en día? Teniendo en cuenta además que sos en ese momento sobre todo, una periodista re joven que está como empezando su trayecto. Sí, en realidad trato de no tomármelo, o traté en ese momento de no tomármelo como un cuestionamiento a mis colegas, para nada. Sí traté de tomarlo como una observación a las prácticas en general. No fue nunca mi intención señalar periodistas o señalar medios en particular, sí encontrar la raíz de por qué estaba sucediendo esto. Obviamente hay ahí un dilema no solo ético en la práctica, sino ético para mí también, porque estoy yendo tras algo que nos toca a todos y a todas las periodistas, y de alguna manera fue difícil, pero sí siempre me lo traté de tomar no como una crítica o como señalar periodistas o señalar medios, sino como observar una práctica y entender lo que estaba detrás. Eso era lo que más me interesaba.
Hemos discutido ese asunto acá cuando recibimos a Julieta el año pasado. Recuerdo haber trasladado el tema del Consejo Directivo y que el Consejo expresara la preocupación por esto. Repetir y publicar una gacetilla textual no es hacer periodismo, porque no hay ningún punto de interpretación de la realidad si vamos a publicar una textualidad que envió un agente de prensa o hasta un publicista. Estamos básicamente repitiendo el discurso que en ese caso el candidato quería expresar. ¿Y tuviste algún tipo de temor a la hora de iniciar la investigación o al finalizarla una vez que se publicó? Bueno, fue un proceso muy largo, ustedes ya lo saben, fue parte de mi trabajo de egreso de la facultad, entonces siempre tuve como un respaldo universitario desde el minuto uno, desde que lo empecé a investigar, incluso antes de estar haciendo el trabajo final de grado, la tesis, y eso obviamente me daba mucho valor para salir. Pero sí es verdad que bueno, creo que todo lo que investigamos, cuando lo investigamos, nos da un poco de miedo porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Y hay como muchos mitos y cuestiones asociadas a la investigación, sobre todo de las prácticas políticas, y uno tiene miedo con qué se va a encontrar. Al final, con el tiempo, vas investigando y no querés parar. Cuando Julieta se acercó con el tema inicial de investigación, tuvimos que conversar un poco para bajarlo un poco a tierra y sí hacer algunos recortes, sobre todo porque, bueno, tomar todos los medios de alcance nacional era un trabajo inabarcable, hay que estar haciendo un registro a posteriori de lo que todos los medios publican. Entonces nos quedamos con prensa escrita digital, ¿no? Fue como un primer recorte. Sobre todo porque son los más proclives justamente para lo que ella también quería analizar, que eran comunicados que se mandaban desde la prensa de un candidato en formato justamente de nota escrita. Entonces, el tema del copiar y pegar, digamos, es una de las lógicas que más concretamente en la prensa escrita y en particular en la digital, en la electrónica, suele ser un lindo tema a indagar y que de repente se puede presentar ahí alguna práctica que no sea la ideal de parte de los medios, de copiar y pegar sin citar la fuente, ¿no? Y sin entrecomillar. Y en cuanto a la metodología, ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste en qué medios te ibas a centrar, qué ibas a buscar? Bueno, yo sabía que todo este trabajo iba a estar desde el principio muy relacionado con la tecnología, ¿no? con los medios digitales, porque era la forma que yo tenía de poder verificar que lo que yo quería comprobar era así, no había otra forma de hacerlo. Entonces, obviamente ahí fue que me decidí centrar en los medios digitales porque era donde estaba sucediendo y donde yo podía comprobar. Yo podía agarrar un comunicado que había llegado del correo y compararlo con una nota que había salido en un medio de prensa digital. Después, además, incluso las herramientas del mundo digital me lo permitían, porque yo podía copiar, comparar, ¿no? Usando diferentes herramientas. Eso me lo permitía. Entonces, yo sabía que iba a utilizar herramientas de ese mundo y la metodología estuvo como muy asociada a eso. O sea, tuve los primeros meses fue de relevamiento, de leer los comunicados y tratar de buscar, mediante la búsqueda avanzada de Google, las notas en las que esos comunicados aparecían. ¿Pudiste entrevistar a periodistas de los medios y lograr que reconocieran que caían en estas prácticas? Sí, sí, no sé si hay como cuestiones que son como más sutiles a veces, ¿no? Obviamente, pero sí, logré hablar con ex periodistas de Montevideo Portal, con un director periodístico en ese momento de La República y con la directora periodística también de Montevideo Portal. Eran las fuentes principales, o sea, sin esas fuentes no había investigación, yo sabía que lo tenía que conseguir. No fue tan complicado, como les dije. Tuve ese respaldo de la universidad que era súper importante. A todos los lugares a los que llegaba a golpear o a llamar, explicaba que desde ese lugar lo estaba haciendo, aunque obviamente eso me llevó que después, cuando lo quise publicar, volví a consultar en muchos de los casos, en los que me habían dicho explícitamente que en realidad esto me estaban brindando esta información porque era para la universidad. ¿Y hubo algún tipo de reclamo o presión una vez que se publicó tu investigación en sala de redacción? Bueno, no sé si reclamo como tal. Sí recibí en concreto la comunicación
de quién era, porque cuando la nota se publicó ya no lo era, la cabeza del equipo de comunicación de Sartori, en concreto queriendo, bueno, en particular, criticando algunas cosas de la investigación, teniendo o comunicándome su postura de que no estaba de acuerdo con algunas cosas, y además, en concreto, y que esa creo que es la parte como más complicada, o que se puede llegar a complicar un poco más, queriendo cambiar una parte. Eso obviamente es todo un dilema, ¿no? Para la periodista, para el periodista, cuando te encontrás con una persona que además, en este caso en particular, fue una fuente que yo fui a buscar muchas veces y la fuente no quiso hablar. La última vez que logré hablar con ella me dijo que no iba a hablar. Entonces, bueno, obviamente que después recibir este tipo de comunicación es bastante complicado y en concreto lo que decía es que una de las cosas que yo había puesto estaba mal. Yo estaba convencida de que eso no estaba mal, sabía que no estaba mal y no iba a cambiarlo. Lo que esta persona quería era que se cambiara. Entonces yo lo que hice en ese momento y que me parece que es lo que hacemos los y las periodistas cuando pertenecemos a un medio, publicamos en un medio que tenemos respaldo, es decir, bueno, hablar con los editores, ¿no? Estas cosas, en particular, este tipo de no sé si llamarla presiones, pero sí de intenciones, pueden hacer que haya como algo, una cosa que se llama autocensura, ¿no? Que es que no hay una persona que te dice que no lo hagas, pero vos no lo haces. ¿No? O sea, desde antes de hacerlo, desde antes de tener la idea de hacerlo, ya decidís no hacerlo, ¿no? Y me parece que eso es bastante complicado y que cuando, como lo digo en mi investigación, los gabinetes de prensa, los equipos de comunicación de los políticos, también de los sindicatos, también de las instituciones privadas, de las instituciones públicas, de las autoridades, esto es algo que funciona para todos lados, tiene una relación tan cercana con los periodistas, este tipo de conversaciones son comunes, ¿no? Y las consecuencias de esas comunicaciones muchas veces capaz las vemos, otras no. Y no podemos identificar cuando esa relación se vuelve algo más complejo para la tarea periodística. Porque estas relaciones se dan todo el tiempo. Tampoco hay que demonizar la relación de alguien que trabaja en un gabinete o que le hace la comunicación a un político con un periodista. No hay que demonizarla. Sí hay que saber separar los tantos, ¿no? Y que si tengo que investigar, si tengo que publicar sobre algo que está sucediendo, bueno, que esa relación, que ese vínculo, que capaz que no es de amistad, sino laboral, pero que tiene unos años y que obviamente nutre tu trabajo, solamente lo nutra. ¿No? Claro. No sea el que decida lo que publicás y lo que no publicás y no sea el que lea tu nota después y te diga, esto sacalo, ¿no? Eso es lo que no puede suceder, me parece. Una vez que la nota se publica, que bueno, Julieta definió que fuera en el portal de Sala de Redacción, en el que ella era colaboradora honoraria, ¿no? En un medio que además es una materia de la FIC. Y una vez que se publica la nota, lo que surgen son, bueno, algún reclamo de alguna persona que había intentado ser consultada para la nota y que en su momento había declinado, porque, bueno, entendía que había alguna información que faltaba en la nota. Finalmente, a partir de conversar, ahí yo tuve que intervenir un poco como tutor y también como uno de los responsables del medio, porque yo soy docente de Sala de Redacción. Y bueno, conversamos y en muy buenos términos se entendió bueno, cuál era el alcance de la nota y que esa información justamente que alguna persona reclamaba aparecía linkeada en la propia nota. Entonces, nada, fue un episodio bueno, que si bien fue un reclamo con cierta insistencia, una vez que conversamos y que bueno, nos entendimos, no pasó a mayores. ¿Y qué fueron las cosas que te pedían modificar en realidad? Bueno, ahí había como una diferencia entre unas presiones en particular que se habían dado. Tengo que ir un poquito para atrás y explicar un poco de contexto. Había en ese momento, ahora no sabemos bien a qué se está dedicando, un portal de noticias que se llamaba Ecos, creo. Y era de propiedad de Sartori en ese momento. Este era un portal de noticias que funcionaba de manera independiente, tenía una directora periodística y periodistas que hacían un trabajo periodístico. De hecho, en mi investigación
yo investigué en particular, obviamente, no podía dejar de, cuando estaba investigando esto, no podía dejar de mirar con atención a ECOS, y ECOS no tenía popularizada la práctica de publicar los comunicados de Sartori, no lo hacía ECOS. En un momento sucedió que hay versiones sobre esto, ¿no? Pero que desde el comando político de Sartori tomaron la decisión de que ECOS dejara de funcionar como un medio de prensa y pasara a funcionar como un brazo de comunicación de la campaña, ¿no? Un brazo de comunicación de Sartori. En ese momento hubo muchos conflictos con los trabajadores y con los periodistas. Y yo en la nota, en la investigación pongo que el comando político había presionado en su momento a quien era la editora, la directora de periodística de ECOS, para hacer cosas que ella no quiso hacer. Porque ella no quiso hacer estas cosas, es que el resultado es que no se publicaban estos comunicados. Claro, hubo ¿no? una resistencia de parte de los periodistas. Yo así lo planteé como que había sido el comando político y de alguna manera desde el equipo de comunicación, o el ex equipo de comunicación de Sartori, desde la cabeza del ex equipo, lo que querían era que no se dijera que habían presiones, pero en realidad las presiones habían sido del comando político, no del equipo de comunicación. Julieta, ¿a qué conclusión llegaste con tu investigación respecto a las prácticas periodísticas actuales? Bueno, en realidad mi investigación intenta como explicar la razón de estas prácticas, como lo venimos hablando desde el principio. Y bueno, llegué a dos conclusiones principales. Una tiene que ver con que estas prácticas se generan en los medios, se reproducen en los medios por una necesidad económica, ¿no? Por problemas económicos que tienen diversas consecuencias. Tienen consecuencias en la cantidad de horas que puedo contratar a los periodistas, la cantidad de periodistas que puedo tener ocupándose para determinadas cosas, ¿no? Para determinadas secciones, lo bien que se sienten esos periodistas con su trabajo, ¿por qué no? Con su pago, ¿no? Con la tarea que están haciendo, pero también tiene que ver con formas de solventar el medio, en el caso de la República concretamente, que hacía, no era tácito, no era algo tácito, pero sí hacía que hubiera una línea más directa entre el equipo de comunicación de Sartori y la redacción, en ese caso de la República. Y en el caso de Montevideo Portal, lo que me dijo su director responsable es que había una razón plenamente de clics, ¿no? Del contenido que convenía y de la rapidez, obviamente, con la que requiere un portal de comunicación, que es estar actualizándose constantemente. Entonces, es imposible creer que con una plantilla limitada, porque las plantillas no son infinitas de periodistas, se pueda estar siempre haciendo contenido con parámetros originales y con parámetros periodísticos 100%, ¿no? Entonces, cuando se intenta alcanzar esa cantidad de refrescar tanto la página, obviamente ahí hay una cuestión. Y además, lo que nos explicaba de alguna manera la directora periodística es que estas notas rendían, ¿no? Tenían muchos clics. Es un tema del cual deberíamos reflexionar mucho más. Es una cuestión que atañe a los trabajadores, que muchas veces tiene que ver con las direcciones de los medios, con intereses comerciales. Atrás de eso hay cuestiones que tienen que ver con la pauta publicitaria, de la cual viven los medios de comunicación, que no atañen directamente a los periodistas, pero indirectamente sí, porque si tenemos un medio que no es viable y que comienza a tener dificultades en pagar salarios a sus trabajadores, ahí sí está en juego la situación de los periodistas, cuando, como sucede hoy, hay medios que tienen dificultades para pagar salarios y por lo tanto hay trabajadores que no cobran como corresponde. Y digamos que algunas de las prácticas periodísticas que detectaste entran en conflicto con lo que es la ética periodística. Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya, ¿se tomaron cartas sobre el asunto? ¿Se actuó? ¿Se expresó algo o no? Eso fue lo que yo traté de averiguar, de alguna manera. Hablé con el presidente de la Asociación de APU, y hablé también con quien, bueno, le consulté sobre el trabajo de la Comisión de Ética y hablé con una periodista que había integrado el comité cuando se elaboró el Código de Ética Periodística. La realidad es que no se hizo nada desde la Asociación de Prensa. En concreto, con este caso, este Comité de Ética puede actuar por motu propio, ¿no? Puede decidir actuar, expedirse por algo o puede recibir denuncias. Ni recibió denuncias ni actuó, ¿no? El Código de Ética
habla también de que hoy existe en APU, está vigente, activo, un tribunal arbitral que cumple funciones de tribunal de ética, que puede actuar en caso que se considere que exista una violación desmedida del trabajo ético de un periodista. Esta no es la situación, pero tal vez lo que sí sea necesario que ese organismo, ese tribunal que integran 3 destacados colegas de mucha trayectoria, sí comience a plantearle a nuestros colegas una instancia de reflexión y, por qué no, de capacitación para entender que esa no es la práctica que hay que aplicar. Son propias de la campaña electoral. Yo, después de ese episodio que en su momento investigó Julieta, con el que conversamos, no volví a notar que eso volviera a aparecer en los medios, pero sí fue evidente que durante la campaña electoral, no todos, pero sí algunos medios, y sobre todo medios digitales, utilizaron esta práctica. Hay que entender que quizás nosotros, porque somos periodistas y porque estamos muy en contacto con ese mundo, podemos discernir o cuando leemos una nota podemos ver las influencias que hay detrás. Por lo general, lo mismo que lo lee. Exacto. O sea, los lectores por lo general no pueden ver eso. Entonces yo creo que sí es una práctica que está muy expandida y que no se ha dicho nada en concreto y tampoco el mundo periodístico en sí, o sea, los periodistas por fuera no tienen una condena tan clara de esta práctica. No es algo de lo que se habla. Ni entre periodistas ni afuera, además, hacia los periodistas. Bueno, no ha sucedido nada en concreto. Y bueno, mencionábamos anteriormente que tu investigación titulada No vale copiar, la publicaste en Sala de Redacción el año pasado. ¿Por qué decidiste publicarla en Sala de Redacción y no en otros medios que quizás te pudieron haber ofrecido? Bueno, para mí fue un logro publicarla en Sala de Redacción porque yo no era estudiante en ese momento, entonces no sabía si podía, pero yo realmente sentía que era el medio al que pertenecía esta investigación. O sea, esta investigación pertenece a la Facultad de Información y Comunicación, yo lo siento así, no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido no solo el respaldo, sino la formación periodística que tuve en estos años de carrera, 5 años de carrera. Yo no hubiera logrado hacer esta investigación, no sería la periodista que soy si no hubiera pasado por estos salones y aprendí muchísimo en Sala de Redacción. Me parece que es un medio que es, desde la ética periodística, desde las prácticas periodísticas, intachable. O sea, yo no sé si puedo decir eso del resto de los medios, ¿no? Y Sala es así, yo conozco cómo trabaja Sala y sé que tiene criterios éticos y periodísticos admirables. Y me parecía que era el único lugar en el que yo me iba a sentir 100% confiada de publicar esta información y que iba a sentir ese respaldo y era el lugar donde tenía que estar. Tenías la convicción. Y no sabía si lo iba a lograr. Lo conversamos y se pudo. Para mí es una alegría que esté ahí. Sobre el Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Helen, ¿qué significó para vos recibir eso? Bueno, fue ¿Lo esperabas? No, fue una sorpresa. Uno se postula a ese premio, ¿no? Una se postula a ese premio y o sea, tampoco fue que cayó del cielo. Pero nunca me imaginé, o sea, cuando me presenté, que iba a quedar. Menos que iba a ganarlo compartido con una investigación tan excelente como es la de Cecilia Álvarez, que es una gran investigación y lo ganamos el premio en conjunto. Para mí es un honor estar compartiendo con ella este premio. Y bueno, nada, una alegría de verdad. Cuando nos juntamos para esta edición del Premio Marcelo Helen, había una veintena, un poco más de 20, 23 creo, trabajos presentados que versaban de diferentes temas, ¿no? Y en el caso del trabajo de Julieta Núñez, lo que destacamos fue, lo novedoso para nosotros era que estábamos hablando de nosotros mismos. O sea, es un trabajo que hablaba de la práctica periodística en sí y de cómo, había algunas prácticas que no se correspondían con lo que se debe perseguir en el periodismo, ¿no? El reconocimiento tan grande, el respaldo a esta investigación, no me lo esperaba y además los comentarios del jurado fueron muy buenos. O sea, realmente fue una satisfacción leer que las razones por las que premiaban esto era porque entendían
lo compleja que es esta práctica periodística, ¿no? Y la esencia de la investigación. Mi investigación nace desde una preocupación en términos democráticos de esta práctica periodística, ¿no? Cómo esta práctica periodística afecta a nuestra democracia, que es, creo yo, algo que los periodistas y las periodistas no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, no podemos dejar de situarnos en el lugar de que con nuestro periodismo tenemos que construir, hacer una mejor democracia. Hay un tema que es muy preocupante y es lo que algunos colegas llaman periodismo de mouse, ¿no? Sentarse en una computadora, recibir algunos trabajos hechos por la prensa de los partidos o de una empresa, y así como está, le cambiamos alguna palabra, le sacamos algún adjetivo y lo publicamos. Bueno, eso no es periodismo, y creo que el trabajo de Julieta tiene ese valor enorme de interpelarnos como trabajadores de los medios. Muchas gracias, Julieta, por compartir el desarrollo de tu investigación y contribuir también a generar reflexiones colectivas sobre la práctica periodística, así que es un placer para nosotras que hayas estado acá. Muchas gracias. No, un placer para mí, de verdad, estar acá y contar con este trabajo de parte de la facultad es fundamental. Muchas gracias. A vos.